Claro. Dime, esto es para IDL, me dijiste, ¿verdad? Sí, cada tanto me piden artículos o cosas, o sea, colaboraciones. Y ahora en enero que me pidieron pues escribir sobre algo, aproveché para escribirte porque en verdad desde hace tiempo tengo pendiente en mi cabeza conversar contigo sobre tu novela, pues. Entonces, ¿te parece bien si empezamos? Cuando tú quieras. Ya. Eh, Hay una idea que me ha venido rondando la cabeza estos días, que pensaba escribirte para esto, y es el tema de la traición. Sobre todo con el contexto de este verano tan oscuro que estamos viviendo acá en el Perú. Eh, ¿Tú piensas que la traición está marcada con fuego en la historia de nuestra república? Y te lo pregunto porque sé que además de escritor, guionista, etcétera, tú ya con la experiencia del espía del Inca, creo que realmente te has zambullido en la historia del Perú, ¿no? Entonces te lo pregunto así en tu calidad de investigador, digamos. ¿Tú te refieres a la historia republicana o te refieres Bueno, antes? bueno, claro. En este caso, desde los incas, ¿no? Desde Este, los incas, claro. Y curiosamente, lo que yo he tratado de hacer es más bien relativizar estos calificativos en el caso de los diagnósticos que se realizan con respecto a a los grupos étnicos que estaban con los incas. ujú, Después voy a elaborar, pero en otra dirección, pero específicamente con respecto a los grupos étnicos que estaban, que conspiraron con los españoles en contra de los incas, yo he tratado de relativizar justamente ese adjetivo, en la medida en que en esta época los caciques y en general, bueno, ellos operaban en función de sus propios intereses, ¿no? Ellos no tenían una conciencia de lo que era el Tahuantinsuyo, tenían una conciencia muy limitada y restrictiva bueno, tenían un acuerdo con los incas, recibían recursos hidrográficos, tenían contratos de entregar ciertas cosas en las tierras del Inca y en las tierras del Sol, y tenían que proporcionar ciertas cosas, pero aparte de eso no había ninguna conciencia de país, ninguna conciencia de nación, ni nada por el estilo. Es por ello que he tratado más bien de relativizar todo aquello que se ha dicho con respecto a esta supuesta traición de parte de los grupos étnicos con ujú, respecto a los incas en nombre de una raza que no existía. claro. Y nada, ahora bien, hay una cosa que sí observo. Bueno, también he relativizado lo mismo, por ejemplo. Ujú, El calificativo de traidor que se asigna a Felipillo, por ejemplo, ¿no? claro, sí, sí, sí. Que sé que... Exactamente, porque el nombre es más o menos lo mismo, ¿no? Porque Sí, le piden a él una fidelidad eh, al Inca Atahualpa, con quien no tenía ninguna solidaridad étnica, claro. con quien no tenía ni, y además, bueno, de la misma manera tampoco tenía ningún vínculo de solidaridad ni con los españoles. Ujú, Y curiosamente, más bien él, al final de su vida, termina apoyando nada más y nada menos que Manco Inca, ¿no? claro. Y, pero bueno, a lo que voy y lo que sí creo que puede ser relevante es que yo no sé si hablaría de traición, pero sí lo que yo puedo ver es que hay un fenómeno que sí data de, creo que de los tiempos preincaicos, y creo que es la atomización de intereses. Claro. Como que no hay realmente no hay, sea lo que fuere, nación, república, lo que fuere, Ujú, colonia, lo que fuere, no ha habido realmente una idea cohesionada de algo colectivamente que nos une. claro. Nunca lo ha habido, Ujú, nunca. Y, por ejemplo, cada curaca siempre tiraba para su molino. Cada uno de ellos pensaba en sus propios intereses, ¿no? Inclusive en aquellas rebeliones supuestamente colectivas, bueno, pues yo no puedo pensar, no pienso en términos de todos los rebeldes, pero realmente ha sido, posiblemente ellos se han tirado, han pensado concretamente en lo que podría favorecerlos a ellos concretamente, ¿no? ujú, Eh, eh, y por eso me es difícil, entiendo, por ejemplo, que esta atomización de intereses y
la carencia de algo colectivo haya justamente hecho que no haya sido posible ningún proyecto común, ningún tipo. Exacto. Y que las élites, además, no han favorecido tampoco eso de ninguna manera, por razones históricas que son mucho más complejas de lo que yo podría explicar. O sea, todos tirando para su lado, que es casualmente lo que ya a estas alturas nos pesa tanto y parece un callejón sin salida, ¿no? La falta de proyecto de una nación en general, ¿no? ¿Puedes repetir lo último, que hubo una interrupción de la comunicación por un momento? Que casualmente lo que nos pesa tanto a estas alturas de la historia es la carencia de un proyecto común de nación, porque casualmente nunca hemos dejado de ser un conjunto de personas y comunidades, cada una tirando para sus intereses, y por eso es que el Perú es lo que es hoy, ¿no? Exactamente, esta fue la razón por la cual, por ejemplo, el historiador Valdemar Espinosa Soriano piensa que esa fue la principal razón por la cual el Incario fue destruido tan fácilmente, ¿no? Claro. Y sospecho que esa misma razón puede explicar también, por ejemplo, la derrota en la guerra con Chile. También. En fin, hay una serie de fenómenos que hacen que a la hora de la hora te das cuenta que el Estado peruano es increíblemente frágil. Uh-huh. Es literalmente establece que estuviera sostenido con babas. Uh-huh. Y que a la hora de la hora hay eventos recurrentes de manera histórica, cuando ocurre algún problema, cuando las papas realmente queman, uh-huh. Y nos damos cuenta pues que realmente el Estado como tal no tiene presencia en gran parte del país, ¿no? Es decir, y además te das cuenta, pues cada parte del país tiene una visión completamente diferente de lo que es importante, de lo que conviene, ¿no? Y recién Lima se da cuenta de esto cuando de pronto la gente se indigna y se molesta fuera de la capital, ¿no? Uh-huh. Y por eso es que parece muy sorprendida, siempre, sistemáticamente parece muy sorprendida por algo que ocurre en el interior del país, que toma por sorpresa, comenzando con el mismo hecho de la subida, por ejemplo, de Pedro Castillo, ¿no? En las encuestas, sí. Que pasó completamente del radar de Lima, ¿no? No claro. Se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo en el interior del país. Claro. Del observatorio político que a veces es Lima, ¿no? Exactamente. Ahora, yendo ya a tu novela, porque podríamos hablar del drama del Perú durante 15 horas seguidas. Sí, yo no sé si sería la persona más apropiada para hablar de ello tampoco, ¿no? Claro. Yo pues he leído tu novela, entre otras cosas, fascinado por los personajes que has elegido. Más allá del protagonista, que es Noscoyo, Salango, Yumpacha, tiene muchos nombres, que es el espía del Inca, el recogedor del Inca en un momento. Claro. Yo sé, porque he leído varias entrevistas que te han hecho, que tú me parece que empezaste a hilvanar el proyecto desde Felipillo, que es casualmente claro. Un personaje que nosotros en el colegio, al menos me pasó a mí, siempre nos lo han puesto como el ejemplo del traidor, claro. ¿No? Y es un personaje que, tal como tú lo inventas, porque me imagino que habrás buscado, yo te he escuchado muchas veces más o menos ese proceso, pero en verdad el espía del Inca obviamente es una ficción. Por más de que, construcción, por supuesto. Por más de que cuando yo le leía decía, wow, o sea, era realmente estar viendo una película, una superproducción de cómo habría sido, o podría haber sido, y eso es lo bonito de la ficción, que es que podría haber sido así, ¿no? En la estructura, en la descripción de este imperio, entre comillas, que nosotros en el colegio también siempre nos dijo, sí, el Inca era un rey, ¿no? Y con la comparación o el ejemplo de Inca Garcilaso, que se inventa la mitología de lo que fue Tahuantinsuyo como el reino ideal, ¿no? Que en realidad es otra mentira, ¿no? Pero en cambio tú lo has estructurado de tal manera que nosotros podemos ver por dentro la estructura de ese estado, ¿no? Exactamente. Y es una construcción maravillosa, que de hecho, y también te he escuchado hablar mucho de Atahualpa, que es otro personaje que los peruanos tenemos atravesado
no sabemos qué sentir ni qué pensar de él. Es un personaje que se roba la mitad de la novela, por lo menos, ¿no? Un personaje fascinante también. Entonces, mi pregunta va por la construcción de los personajes. Tú además, me parece que sales también de la dramaturgia. Por supuesto. Y yo sé que la dramaturgia se especializa pues en la construcción de los personajes que tienen un conflicto interno, ¿no? Y son personajes complejos. Claro. Cuéntanos un poco de cómo fuiste elaborando estos dos personajes, sobre todo Felipillo y Atahualpa, y cómo terminaste creando al espía del Inca. Sí, bueno, con relación a los personajes tienes razón. Bueno, yo vengo de la dramaturgia y no solamente de la dramaturgia, tengo en realidad una formación, creo que es bastante heterodoxa en lo que se refiere a la noción del personaje. Por una parte, he estudiado profundamente a Shakespeare. Y por otra parte también he recibido una formación en la Católica de una profesora muy buena que se llama Susana Raiz de Rivarola, o Susana Raiz para Allende de Rivarola, acerca de justamente la tragedia, porque claro, no solamente una cuestión de personaje, es una construcción de personaje trágico. Exacto. Me acuerdo cuando yo estaba justamente conversando con ella, porque quería que ella presentara mi libro y no pudo por razones de salud. Me explicó que justamente Rafael me dijo, tus personajes son trágicos. Claro. Y me explicó pues justamente, inclusive yo escribí un texto que podía compartir contigo al respecto de la naturaleza de en qué sentido estos personajes son trágicos. Y había una serie de elementos que estaban también involucrados, ¿no? Conceptos que estaban en aplicación. Uno de los cuales, en primer lugar, por ejemplo, hay una cosa que yo no soy necesariamente consciente todo el tiempo, pero yo aspiro a la catarsis. Yeah. Cuando una obra, tanto en el teatro como fuera de él, en todo lo que hago, yo me doy cuenta que en realidad estoy buscando elementos de catarsis. ¿Catarsis qué cosa es? La catarsis es una... la traducción cristiana de esta noción quiere decir algo así como una especie de purificación espiritual a partir de una emoción muy intensa, ¿no? En el caso justamente de la etimología, la noción etimológica de la catarsis es literalmente un enema. ¿Así? Un enema, literalmente. Un enema. ¿Ya? Un enema. Es decir, justamente una especie de purga. Claro. Interna que uno realiza de ciertas, digamos, tú recibes una dosis concentrada de helios y fobos, digamos, horror, y además esta empatía profunda con lo que estás viendo. Sí. Entonces tú te solidarizas profundamente con lo que estaba ocurriendo, con el infortunio que está viviendo este personaje. Y además, digamos, tienes una emoción tan profunda que te libera supuestamente de un mal social, del mal social que da origen a lo que tú estás viendo. Claro. Entonces, supuestamente eso es lo que bueno, yo aspiro a eso, me doy cuenta. De alguna manera aspiro que lo que yo escribo tenga un carácter curativo. Ahora bien, para justamente, y esto es, digamos, puede parecer un poco esotérico, pero creo que en el sentido espiritual de la palabra, es decir, yo creo que específicamente en el caso de Atahualpa creo que es un personaje que, como tú dijiste, es muy ambivalente, no sabemos muy bien qué hacer con él, y su muerte trágica ha creado una neurosis colectiva, ¿no? Una neurosis colectiva, es decir, un conflicto colectivo no resuelto, que hace que justamente está girando a lo largo de los siglos, desde que él murió, sí. Y que se manifiesta en manifestaciones rituales, teatrales, que están en Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina. Estamos hablando de 200 celebraciones, rituales, ¿no? Recordatorios, que de alguna u otra manera conmemoran la muerte del Inca Atahualpa, fíjate. El fin del mundo. Entonces, sí, exactamente. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esta muerte nos ha traumatizado tanto?
que justamente se ve reproducida una y otra vez constantemente en los lugares más apartados de lo que antes consistía el Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, eso es justamente el tipo de conflicto neurótico que yo quería romper de manera muy consciente con la novela. O sea, realmente establecer una especie de balance y liquidación del personaje de Atahualpa, no solamente por lo que él era, sino de todo el proyecto que él implicaba. Y bueno, pues además a partir de procedimientos dramatúrgicos, ¿no? Es decir, bueno, acá ya puedo hablar de cosas técnicas, de cómo se construye una acción dramática, de cómo tú encuentras en un personaje, digamos, fuerzas que son contradictorias, ¿no? Claro. Tienes un interés, ¿no? Una acción concreta que el personaje realiza, esta acción encuentra una oposición en otro personaje y, digamos, los dos se oponen, negocian y nada, digamos, un personaje debe, digamos, confrontarse con obstáculos para lograr lo que quiere, y eso es el drama. Claro, eso exacto. Es el teatro. Sí. Entonces, no sé si he contestado correctamente tu pregunta. Sí. Y sí. Más bien eso, digamos, tú elegiste estos dos personajes, Felipillo y Atahualpa, claro, pero llegaste a inventar otro, ¿no? Entonces mi pregunta era, ¿en qué momento de tu largo y arduo camino, que me parece que son 11 años, ¿no?, que te demoraste en escribir, ¿en qué momento te diste cuenta de que tu personaje era otro? Sí. Bueno, yo una vez más creo que he narrado un poquito el proceso por el cual yo fui descubriendo estos personajes y este universo, y lo fui básicamente fichando por un año. Fichando todo, básicamente fichando por una parte, bueno, he mencionado a James Lockhart, he mencionado también John Hemming, pero no estoy seguro de haber mencionado mucho a John Hemming, pero él escribió un libro muy interesante que se llama The Conquest of Peru. También estuve fichando la historia del Tahuantinsuyo de María Rostolowski, claro, pero básicamente los que me dieron realmente la clave un poco fue cuando yo estuve fichando todo el material de Juan José Vega, ¿no? Él tenía un libro muy interesante que se llama Los Incas frente a España, y yo básicamente hice lo que estaba haciendo, digamos, era simplemente hacer perfiles de personajes, digamos, indicando de manera muy estricta las cronologías de las fechas importantes en esos personajes, haciendo un resumen de todos los eventos que le habían ocurrido en sus vidas, indicando la fuente donde había justamente obtenido la información sobre sus vidas, y en el caso, a veces justamente tenía que inclusive poner información contradictoria, porque a veces una fuente decía una cosa y a veces otra fuente decía otra, pero tenía que consignar de dónde venía lo que yo decía, para poder eventualmente retomar a él. Y si venía alguna persona que me decía, no, eso no ocurrió así, acá está, no, Agustín Zárate en la página 185. Dice, claro, era casi como escribir no ficción. Exactamente. Bueno, yo procedo así también, es decir, trato en la medida de lo posible de ver lo que realmente ocurrió, ¿no? Claro. Trato de imaginar en ese sentido, por supuesto, y venir a la imaginación a la hora de representar el pensamiento, el sentimiento, la conciencia, pero en la medida de lo posible trato de restringirme, digamos, de ceñirme a los hechos, ¿no? Que ocurrieron realmente. No sé si realmente es algo que corresponde a lo que dijeron las crónicas realmente, claro, pero bueno, eso es básicamente lo que traté de hacer, ¿no? Sí, me estabas contando un poco acerca de cómo tú vas fichando personajes y todo. Sí, discúlpame, sí. Me olvidé. Entonces, lo que pasó fue que al cabo de más o menos un año de estar trabajando esto y tenía un buen resumen de todo lo que había ocurrido en el Imperio Incaico, además con fichitas y todo, más o menos 70 páginas, y realmente no tenía la menor, realmente estaba bien desesperado, ¿no? Más allá del personaje de Felipillo, que me llama la atención, tuve un primer intento de escribir todo desde el punto de vista de Felipillo que fracasó. Entonces allí me puse y lo tendí todo y vi lo que los gringos dicen de big picture, ¿no? Traté de ver todos los eventos, todos los personajes, todo, y me jalaban los pelos porque no encontraba cómo
cómo podía realmente abordar esto de alguna manera literaria. Y un buen día, yo me acuerdo, un buen día de octubre del 99, me acuerdo claramente, que yo ya estaba realmente desesperado con problemas de peso, estaba realmente angustiado porque no sabía cómo guardar todo esto. Y un buen día me desperté con la idea muy clara de que, caray, el personaje principal de esto es este espía que he encontrado allí, justamente en Juan de Betanzos, ¿no? Pero este espía no debe ser como este otro. Encontraste un espía histórico, entonces. Exactamente, encontré un espía histórico que se llama Sequinchara, que había sido un espía que había hecho malos informes. Y dije, pero en lugar de Sequinchara, yo me voy a fabricar, y acá sí lo me fabriqué un espía diferente. Yeah. Un espía que sea chanca, y además que sea un espía, digamos, que tenga este poder especial. Claro. Porque dice así es chanca y además es runa, es decir, es un campesino. Entonces él no va a poder realmente acceder a todo ese tipo él no va a poder acceder a los eventos que yo quiero que acceda. Entonces ahí dije, ¿cómo para poder que él pueda acceder? Porque si no, los burócratas no lo van a tener, no van a querer formarlo como quieran. Tiene que tener un poder especial. Y es allí cuando se me ocurrió el poder justamente de contar las cosas en un vistazo, que proviene de una fascinación mía con un neurólogo que es patógrafo, que yo admiro mucho, que se llama Oliver Sacks, ¿no? Claro, justo estoy ahorita leyendo esa novela famosa suya de la mujer... No, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, ¿no? Claro, que es el clásico, ¿no? Ahora, no es una novela, ¿eh? No, sí, son casos sueltos, historias clínicas. Exactamente, historias clínicas, pero además escritas con digamos, a la antigua usanza, digamos, porque antes justamente de lo que se queja él es el hecho de que ahora no se vean personas, se vean condiciones. Exacto. Y que eso haya una inhumanización de la medicina, ¿no? Mujer albina de 55 años, como si eso fuera algo, ¿no? Claro, y él se remite pues a cómo Freud, por ejemplo, escribía que lo de Freud son obras maestras también, ¿no? Exactamente, sí. La psicopatología de la vida cotidiana. Exacto. Es una maravilla, Dios sí. santo. Borges creo que lo consideraba inclusive, lo considera un extraordinario escritor de novelas a Freud. Claro, pero claro. Bueno, pero es que todos sus personajes tienen conflictos internos, pues cómo no va a ser bueno. Exactamente. Bueno, yendo un poco más, tú me dices que este descubrimiento que podríamos llamar epifanía que tuviste después de dormir, que eso nos remitimos a Freud, de repente tu inconsciente estaba ahí trabajando, hurgando en tu memoria para encontrar a tu personaje que tanto necesitabas, ¿no? Me pasa con frecuencia, debo decirlo. Me pasa con frecuencia que, por ejemplo, me pasa, pero realmente con enorme frecuencia, que cuando yo tengo un conflicto dramático que no puedo resolver, tengo todos los elementos allí, los he investigado, tengo todo listo, entonces trato una cosa y me viene usualmente, cuando no lo logro, una angustia, algo que no realmente, literalmente al día siguiente aparece la respuesta. Eso me ocurre con enorme frecuencia. Pero después de dormir. Exactamente. Claro. Es el inconsciente que va trabajando. Pero bueno, ¿de qué año más o menos? Yo también estoy obsesionado con los órdenes cronológicos, como tú seguro. ¿En qué año de tu investigación hallaste, digamos, la llave? Al final del primer año. Ya, fue relativamente rápido entonces. Sí. Y dime, una vez que tú tienes todo el material, empiezas a trabajar y te demoras pues una década más, unos 10 años más. Sí, ¿cómo recuerdas esa década? Un montón de eventos que han pasado en mi vida, algunos de los cuales no puedo compartir, porque
hay eventos, hay muchas cosas que pasaron en esa década. Bueno, yo además tenía era el inicio de mi vida en los Estados Unidos, Ujú. era el inicio de mi matrimonio, Ujú. mi primer matrimonio. Ujú. Además estaba filmando una película Claro. justamente que finalmente costó muchísimo filmar. Comencé a trabajar además en una serie de proyectos. Hay, hay cosas que no puedo contar Claro. que hice en esa época. eh, y nada, me divorcié. Bueno, además pasaron muchas cosas en ese tiempo, pero al mismo tiempo es gracioso porque realmente creo que las razones por las cuales uno comienza a hacer algo son diferentes de las razones por las cuales uno sigue haciéndolo, ¿no? Y la razón cambia de este año, la razón cambia al año siguiente, la razón cambia al año siguiente y finalmente es un acto de, yo no sé de qué, de resistencia, yo no sé, creo que yo soy un corredor de larga distancia y sabiendo que sabe perfectamente que las razones por las que comienza lo que emprende no son las cuales por las cuales va a terminar. Claro. Sí, sí, sí. Así que lo tengo muy claro. Y una vez que terminó ese proceso largo y tenías el manuscrito, una novela de 1000 páginas, digamos, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta mucho la edición de Alfaguara, porque al menos la edición que yo compré tiene un papel de muy, muy calidad. Y eso hace pues que sea realmente un... Sí, un ladrillo. Exacto. Y Sí. yo sé que debe haber sido todo otra odisea publicarlo, ¿no? Sobre todo en Sí. un mercado como el peruano, ¿no? Donde al final, digamos, después de mucho, salió, primero me parece que salió la edición de ebook, ¿no? Comienza siendo un ebook, Claro, ¿no? exactamente. Además me lo hicieron como un favor, además, prácticamente, porque yo había estado, fíjate, mira, la edición, yo terminé el libro el 31 de diciembre del año 2010 Wow, ya. y estuve 2 años, literalmente, rondando por todas las editoriales españolas, mexicanas y peruanas. Ujú. Y ninguna me dio bola. Creo que he hablado de esto ya. Y nada, simplemente un buen día que yo estaba en San Francisco y Rolando Toledo, que es el director de La Mula, Claro. estaba por San Francisco. Yo estaba haciendo una pequeña performance en la casa de un amigo aquí, donde estaba leyendo una escena. Había reunido a un grupo de amigos para que cada uno leyera un personaje. Ya. Y yo leía, creo que las partes narrativas. Y él se ganó con eso y dijo, pero carajo, ¿y esto cuándo lo van a publicar, no? No, nadie lo quiere publicar. Oye, mira, aunque sea ebook te lo ponemos, ¿no? Entonces Claro. fue allí que surgió. Y de hecho, el Espía del Inca es el primer libro electrónico publicado en el Perú. Así. Y, sí, ¿Qué año fue? el primero. 2012. 2012. Qué atrasados estamos en el Perú. En el 2012, Claro. en otras partes del mundo era algo normal ya tener un Ah, ebook. claro. Ya en Estados Unidos todo el mundo compraba. Tiene una amiga que ya compraba todos sus libros en ebook. Entonces, Pero- El espía del Inca fue uno de esos bestsellers ahora, que comenzó Sí. siendo un libro más o menos autopublicado en ebook. Yo no lo publiqué, es decir, Ya, claro. no es que lo publicó La Mula. La Mula, sí, sí, Lo claro. publicó La Mula, Sí. pero en realidad, honestamente, bueno, es como si no lo hubiera publicado, porque realmente el alcance del ebook en el Perú es absolutamente mínimo, ¿no? Pero Sí. prácticamente es como si no hubiera existido esa edición. Ajá. Hubo gente que se enteró, sin embargo, ¿no? Pero más bien realmente tuve que esperar 6 años más, o sea, 8 años en total, para La edición de lluvia. para la edición de Lluvia, ¿no? Claro. Que además cuya primera edición además yo financié, Así. Wow. porque nadie, o sea, porque y claro, es decir, además, claro, y realmente Esteban Quiroz se portó increíblemente aquí, Sí. porque realmente él confió en el libro, leyó el trabajo, quería que estuviera en las mejores condiciones Ujú. y literalmente lo hizo caminar por todo el país, o sea... Sí. porque Ahí él es sabía. cuando despega, ahí es cuando yo mismo me entero, pero Claro. bueno, en fin.
Entonces, tuvo, me parece que incluso 2 ediciones en Lluvia, ¿no? Tuvo 6 ediciones. 6 ediciones, wow. Ya. Exactamente, ¿no? Y 6 ediciones en Lluvia. Y la verdad que, bueno, el libro, la verdad, le fue increíblemente bien. Uh-huh. Y fue una sorpresa, inclusive, para todos los... en fin, yo entiendo ahora, inclusive, una vez más, es este síntoma de lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Uh-huh. A mí es gracioso, porque las razones por las cuales me dijeron que yo me voy a olvidar de Planeta, quiero decirlo. Uh-huh. Planeta me dijo que, bueno, me agradecían mucho por haber presentado el libro, pero que ellos eran una editorial comercial. Uh-huh. O sea que, evidentemente, lo que me estaban diciendo es que ellos no pensaban que iba a vender. Qué extraño, ¿no? Qué extraño. No, bueno, claro, justamente, y eso revela una vez más esta visión bastante sesgada, bastante completamente fuera de lugar que tenían, porque creo que ha cambiado un poco. Ha cambiado, sí. Sí, la idea sobre el lector peruano, ¿no? Sí. Que honestamente yo creo que ahora tengo una idea más o menos ajustada. He estado viajando por todo el país. Ajá. Me he encontrado con todo diferente tipo de todo tipo de auditorio, de lectores, y en general hay un lector en el Perú. Sí, existe, claro, un lector en el Perú, pero una vez más esta cosa, la percepción que tiene Lima con respecto a lo que ocurre fuera de allí, uh-huh, es distorsionada también, una vez más, por esta atomización de la cual hablábamos, ¿no? Uh-huh. He estado leyendo también muchas, sobre todo en los últimos meses, que el libro ya llegó a otros lugares de Hispanoamérica, incluso España también. Sí. ¿Cómo has visto la recepción? Yo sé que es muy buena, pero te lo pregunto a ti. ¿Cómo has visto la recepción del libro en otros países? Es curioso porque cada uno de ellos, no solamente te puedo hablar de aquellos países en los cuales ya he tenido un contacto directo. Ajá. Y gracioso, porque he tenido una recepción, ha tenido una recepción increíble a ver, te voy a decir, Bolivia. Claro. Bolivia, increíble. Inclusive yo fui invitado el año pasado al Festival Internacional del Libro de Cochabamba, uh-huh, donde realmente están encantados con el libro. Los vi a los organizadores del festival nuevamente en el Cusco el año pasado, y me han invitado de nuevo presencialmente esta vez para que yo asista en octubre al libro, al festival, a la Feria del Libro de este año también. Ahí parece que hay una masa que más que nada son gente universitaria, gente académica que está muy interesada en el libro. Uh-huh. No sé qué llegada tenga al público. Uh-huh. Donde sí veo que tiene ya hay digamos una especie de masa crítica formándose, es en México. Claro. Estuve en México y ha habido ya, o sea, fácilmente unas buenas decenas de artículos, ¿no? Sí. Y reportajes de gente que ha leído el libro, y además que tiene que ver más que nada por el lado de la empatía, viene el lado por el de conquista, pues. Sí, claro, ellos han sido conquistados. Traumas similares, ¿no? Exactamente, ¿no? Hay muchos puntos en común con ellos desde el punto de vista histórico, ¿no? Uh-huh. También ha habido una sorpresa, a mí, eso es una sorpresa para mí, la recepción que tenía en Argentina. Uh-huh. En Argentina me han hecho varias entrevistas, pero también ha habido gente que ha escrito largos y sesudos artículos acerca del libro. Y de hecho, yo estoy recibiendo ahora cada vez más, yo recibo constantemente correo, o sea, cartas de gente, y ahora estoy recibiendo cada vez más cartas provenientes de Argentina, ¿no? Y comentarios también vienen de allá, ¿no? Es un mercado distinto Argentina, pues. Es un mercado y probablemente también hay muy buenos lectores en Argentina. Y en España... Claro. En España justamente todavía no... Es gracioso porque he tenido contacto con ha habido un investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas de España, creo que es algo del Rey. No me acuerdo de qué cosa del Rey. Algo de su rey. Sí, y que ha justamente escrito un artículo muy sesudo acerca de las matemáticas de los incas y del tipo y todo el asunto, y además recomendando mi libro. Pero aparte de eso, yo no he encontrado todavía ninguna respuesta mayor
Hay académicos que ya me han escrito, que han inclusive escrito estudios acerca de la novela, Claro. pero o sea, hasta ahorita inclusive tengo la impresión de que considero mi libro como un poco difícil de leer, como un poco borroso. Los únicos comentarios malos que he tenido ha sido de dos escritores, comentaristas españoles que dicen que es muy complicado. ¿Qué? Todos los nombres se parecen. Qué extraño. Casualmente, a mí una de las cosas que más me gusta de la novela es la utilización del lenguaje. Es una de las cosas que más disfruto. El lenguaje, además, que te acerca más a la visión, pues, de los personajes originarios de esta tierra, digamos. Pero también, para mí fue una sorpresa llegar al capítulo en la que la perspectiva está desde el punto de vista de los españoles, y es español antiguo. Claro. Y yo cuando llegué a esa parte ya mi cabeza reventó, así me pareció una estrategia muy bacán para casualmente hacer que el lector esté más cerca del personaje chanca o inca o tayán, etc. Que de ese extranjero que claro, pues que era un ser de otro planeta, digamos, ¿no? Sí, yo honestamente no estoy preocupado mucho yo creo que esta recepción va a llegar en un momento determinado. Yo creo que este libro es una especie de carga de profundidad. O sea, que está ¡pum! Y en un momento determinado va. En algún momento los españoles se van a dar cuenta de que este libro los concierne. Sí, pues, sí, porque por ejemplo, no es algo que me quita el sueño, pero, por ejemplo, hay una serie de cosas que este libro ha hecho con respecto a ellos que nadie ha hecho antes. Por ejemplo, ellos no tienen una representación de sus conquistadores. Es que no les interesa. No, exactamente. No les interesa, tienen ahí una cosa así más o menos vaga de que son unos héroes tal que vez estuvieron allí. Tal vez ahora ya con todo el rollo anticolonialista, probablemente ya no los vean como héroes, pero durante un tiempo fueron sus conquistadores, pero no sé. No, Pedro, hay una cosa importante que quiero mencionar, que es curioso, porque ahora también hay una cosa, por ejemplo, que hay un rollo neonacionalista español de derecha que está ahorita tratando de reivindicar esa visión de que los conquistadores, la conquista fue una cosa maravillosa y que, bueno, los héroes los conquistadores fueron héroes, ¿no? Tú te das cuenta que, por ejemplo, la derecha española, de la cual forma parte activa Mario Vargas, y vamos a decir que él suscribe este discurso también, consideran que, bueno, pues la conquista es una cosa maravillosa, que lamentablemente tiene una mala reputación como resultado de la propaganda británica. Ya. Y que nada, pero en realidad ellos no pueden quejarse que la cosa no fue tan mala como la gente dice. Y que caray, es decir, ¿no? Que deberían agradecer, deberían tener mayor gratitud. O sea, claro, exactamente, ¿no? Bueno, qué tiempos tan locos vivimos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y yo tengo mucha curiosidad porque, bueno, supuestamente hay un plan de viaje a España para mediados de año. Y claro, como te digo, una vez más, yo tengo relativamente claro lo que voy a decir, pero no, honestamente no sé si habrá alguien con ganas de escucharlo, ¿no? La verdad que no sé. Y este libro está allí para que lo tome, ¿no? Yo honestamente pienso que, no sé, de repente en el futuro, ¿no? Ya llegará. Ya llegará. No. Sí, en fin. Bueno, Rafael, te pedí media hora y ya nos pasamos de la media hora, pero te quiero hacer una última pregunta. ¿Puedes, porque yo estuve en una de tus presentaciones en Lima y dice algunos alcances de tu nuevo proyecto, creo que es un libro que ya terminaste. ¿Puedes decir algo de eso o...? Bueno, claro que puedo dar de esto, y además no te preocupes por la media hora, porque no quedamos realmente en un tiempo específico. Ya, gracias. Pero más bien, si tú tienes algo que hacer, no te preocupes. No, para nada. Ya, no, simplemente básicamente lo que puedo decirte ahora es gracioso porque, bueno, vamos a hablar primero con el proyecto que ya está terminado. El proyecto que ya terminé es el primer volumen de una saga sobre Eudosio Rabines. Eudosio Rabines es este político, propagandista y periodista peruano que nació
a la par con Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui. Es de origen cajamarquino, y él tuvo una, digamos, complicidad inicial, en primer lugar con Víctor Raúl Haya de la Torre, con quien inclusive el autor real de los documentos iniciales de la APRA es él. Pero por otra parte se apartó de Víctor Raúl Haya de la Torre y se acercó más bien a José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui incluso lo mandó llamar de Europa, o sea, hizo una colecta para poder traerlo a él de Europa. ¿Por qué? Le quiso, justamente le quería dar las riendas del naciente Partido Socialista para que se ocupara del partido. Una vez que supuestamente Mariátegui tenía planes de irse a Argentina y básicamente renunciar a la política, fíjate. Claro. Y básicamente, lamentablemente, el extremo estrés, sospecho, por la constante presión para subordinarse al comunismo, teniendo él un proyecto diferente, y además, me imagino, otro tipo de estrés, hizo que, bueno, pues su salud se resquebrajara y muriera, ¿no? José Carlos Mariátegui. Sí. Y le dio las riendas del partido a Eulogio Ramírez. Y este señor finalmente fue quien le cambió el nombre. Apenas murió Mariátegui, le cambió el nombre a Partido Comunista, cerró a Mauta y nada, le dio, literalmente se convirtió pues en un partido comunista ortodoxo subordinado a la Unión Soviética, ¿no? ¿Y qué pasó? Este señor, bueno, tuvo una serie de acciones muy importantes en el inicio del movimiento obrero, ¿no? Participó en la huelga contra la Cerro de Pasco Corporation, fue encarcelado por ello y fue, digamos, liberado de esta cárcel por un comando entre el cual estuvo Celia Bustamante, que sería después esposa de José María Vidal. Y nada, él, digamos, recayó, pues, se fue a Europa, estuvo en Rusia, estuvo en España, en la Guerra Civil Española, estuvo en el Chile, donde justamente dirigió la campaña para poder llevar a la presidencia a Augusto Aguirre Cerdá, el primer presidente radical en toda América Latina, llevada al poder por democracia. Y en general, él básicamente hizo todas estas cosas hasta que en un momento determinado él se convirtió en un disidente. Y él se convirtió en un disidente político e inclusive escribió acerca de su disidencia en el libro de memorias de disidencia anticomunista más importante escrito castellano, que se llama La Gran Estafa, un libro de creo que casi 500 páginas, donde cuenta justamente todo el proceso de su defección, ¿no? Desde su infancia en Cajamarca. Y bueno, este señor terminó este libro que publicó, yo he demostrado esto además en una pequeña investigación que realicé, fue editado, traducido, publicado, distribuido y promovido por la CIA. Y básicamente, sí, creo que eso es lo que posiblemente dije, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Este primer volumen que he publicado, y discúlpame que con eso termino, simplemente narra simplemente la infancia, primera juventud de él en Cajamarca. Y pensaba que iba a tener 20 páginas y hubiera disfrutado hacerlo un libro, porque bueno, allí nomás he descubierto un universo maravilloso en esta Cajamarca de inicios del siglo, y unos personajes alucinantes, y nada, adquirió vida propia y ahí está el libro, ¿no? Y nuevamente estamos ante un personaje que recurre a la traición, ¿no? O sea, uno de los grandes traidores de nuestra historia peruana del siglo XX, ¿no? Comparable pues con, no sé, pues se me ocurre, aunque hay gente que lo debate, Mariano Ignacio Prado, ¿no? Que es también otra figura muy, muy señalada como traidor. Y bueno, yo no sé si estoy haciendo un spoiler, pero
Oscoyo Salango es un traidor también, ¿no? En esencia. Entonces, por eso yo comencé la entrevista hablando de la traición en la historia peruana, porque elige personajes que están con este conflicto, ¿no? Claro. Y que de alguna manera se transforman, pues, ¿no? Se transforman en otra cosa. Es curioso porque posiblemente tengas razón. Básicamente yo veo que personas que tienen conflictos de lealtad Claro. y que digamos que plantean en algún momento determinado un dilema moral Uh-huh. y que toman una decisión. En el caso de justamente yo quiero mostrar todos los elementos con los cuales Otto Ramírez toma decisiones. Los elementos de los criterios para tomar decisiones no son exclusivamente morales. Uh-huh. También creo que hay razones también acomodaticias. Pero yo no soy nadie para juzgar esto. Yo trato realmente simplemente de dar todos los elementos al lector para que él, primero, disfrute de una novela, porque esto es una novela, y después, bueno, pues se forme su propia opinión sobre el personaje, ¿no? Uh-huh. ¿Cuándo sale tu nueva novela? ¿Cuándo empieza la publicación de la saga? En mayo. Ah, qué bacán. Qué bueno. En mayo va a ser el primer volumen. Ahora bien, yo pensaba continuar con el segundo, que iba a estar más que nada centrado en la figura de Mariátegui. Yeah. Pero digamos que los eventos que están ocurriendo en el Perú me han cambiado un poco los planes. Sí, es verdad, me han cambiado un poco los planes y me estoy abocando más bien en este momento a trabajar e investigar la segunda parte de la rebelión de Tupac Amaru. Ya, claro. Que yo conozco muy bien, que he investigado y que además acá estoy trabajando de nuevo, ¿no? Es decir, acá tengo, fíjate, mira, a ver, sí, pues, es la rebelión de Diego Cristóbal Condorcanqui y que tuvo una alianza inclusive con Tupac Katari. Y que realmente, es decir, que Tupac Amaru, el segundo, en realidad fue un rebelde bastante moderado y bastante razonable. Uh-huh. Y además su rebelión en realidad fue relativamente corta, creo que tuvo 4 meses. Sí. Pero la de Diego Cristóbal tuvo 1 año y medio. Uh-huh. Y que radicalizó absolutamente todo aquello que ya toda la racionalidad se perdió, realmente la masacre que ocurrió en todas las zonas del altiplano, justamente, sí. Y todas las cosas que ocurrieron allí, porque, disculpa que termine con esto, Tupac Amaru tenía justamente mucho ascendiente en la zona del Cusco y alrededores, pero les resultaba difícil llegar al altiplano. Diego Cristóbal, cuando se radicalizó, tuvo bastante ascendiente en el altiplano y inclusive tuvieron una agenda común con Tupac Katari, este rebelde Coya en Bolivia, ¿no? Claro. Bueno, todo esto lo quiero contar, hay una serie de historias muy interesantes allí. Uh-huh. Y además, bueno, esta fue la rebelión más grande habida en la colonia, ¿no? De 100.000, tuvo como resultado 100.000 muertos. Uh-huh. Y te pones a pensar en eso y de verdad, lo que ocurre allí, y yo no sé, creo que de repente puede ayudar a mirar un poco la región y las cosas que ocurrieron allí de otra manera, ¿no? Uh-huh. En fin, en eso estoy. Y dime, es muy conocida pues el libro o novela, no sé si llega a ser una novela de Richard Walker, la rebelión de Tupac Amaru. Claro, no es una novela, es un libro de historia de hecho. Yo lo entrevisté a él extensivamente. He escrito inclusive un largo artículo al respecto, donde justamente sobre ese libro y lo he estudiado, como te digo, ¿no? Entonces, digamos, es algo que ya me viene rondando una buena decena de años, ¿no? Pero ahora más bien como que ya tengo una visión más bien teatral, una visión dramática, hay elementos en la historia que la comprendo mejor. Uh-huh. Ese fue además el contexto en el cual se escribió, fíjate, Ollantay. Claro. La obra Ollantay se escribió en el contexto, o sea, literalmente fue escrito por el tipo, este señor que se llama el señor Antonio Valdés, el obispo Antonio Valdés, el cura Antonio Valdés, un cura además cusqueño, con miras a convencer a Diego Cristóbal de que le pusiera su rebelión, ¿no?
Hay una historia de amor muy interesante, que además, porque la razón por la cual se rompió la alianza entre incas y collas, porque así se veía, fue justamente porque la hermana de Túpac Katari se enamoró del lugarteniente de Diego Cristóbal, y no podía ser, era como Capuletos y Montescos. Pero bueno, hay muchos elementos allí, hay muchos personajes allí, y los quiero trabajar y vamos a ver qué salen. ¿Sabes lo que a mí me gustaría un montón leer? Una saga sobre los incas de Vilcabamba. Claro. Tremenda historia. Comenzando por Manco Inca, que también es un traidor, ¿no? Tú sabes que yo tenía planificado una segunda parte del espía del Inca. Espía del Inca. Centrada en Manco Inca y centrada en Felipillo. Bueno, pues, pero no lo descartes, ¿no? Yo lo leería feliz. Para terminar, Rafael, 3 novelas que todo peruano debería leer a estas alturas de la historia. Me acaban de hacer esa pregunta y no podría responder. La violencia del tiempo. Ya. No estoy tan seguro, porque creo que tengo mi propia visión sobre esta novela, pero Conversación en la Catedral. Conversación en la Catedral. Claro. Y Los Ríos Profundos. Bacán. 3 novelas importantes. Bueno, sí, creo que... No creo ser muy original, creo que son novelas, o sea, cada uno tiene una cosa diferente. Pero ahora también, si me dieras la posibilidad, si me das más, yo puedo indicar. Dale, a ver. Y también... El mundo Sancho y Ajeno. Ya, claro. Ciro Alegría hace No es una autora que se esté leyendo mucho ahora. No entiendo por qué. Es raro, de repente es culpa del mercado también, ¿no? Que no lo reeditan. Así, bueno, ahorita Scores siendo reeditado me parece pertinente, pero Ciro Alegría... El mundo Sancho y Ajeno es gracioso porque yo inclusive lo leí. Y bueno, yo no tengo una muy buena idea ni de los editores ni de las personas que tomen decisiones con respecto a lo que se debe en los proyectos cinematográficos ni nada, pero el mundo Sancho y Ajeno, ahí tienes una serie servida. Sí, ¿no? Es decir, si no se ha hecho, no han hecho, porque las personas que toman ese tipo de decisiones en el Perú no tienen la menor idea de dónde están parados, ¿no? Y la gente que tiene plata en el Perú... ¿Tú leíste, tú viste la serie que estuvo muy comentada, bueno, tiene varios años, pero fue muy comentada en 2020, que la subió Netflix, en El Último Bastión, escrita por Eduardo Adriansen? Claro, estuvo interesante, pero creo que le faltaba producción. Es decir, sí. Los estándares de producción lamentablemente no corresponden, creo yo, justamente no pueden competir con la producción que se hace en otros lados, sí. Exactamente, ¿no? Y sí. tú sientes realmente acá realmente le faltó plata, acá te das cuenta pues que acá tú lo ves en todo momento, entonces eso es justamente el problema que a mí me molesta muchísimo, ¿no? Que quieren hacer cosas baratas, se puede encontrar con medios, ¿no? Y fíjate, mira, lo más barato es pensar. Hay tantas cosas allí, tanto material, tanta idea, y realmente, es decir, en este momento, por ejemplo, si tú ves ahorita los colombianos, lo que están haciendo es maravilloso, es increíble. Hay ideas increíbles, existen cosas que se están haciendo ya a nivel de serie, que son interesantísimas y que son singulares de los colombianos, pero que además se pueden compartir con el resto del mundo, ¿no? Hay una serie que se llama, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, algo así, La Ciudad Salvaje, o Distrito Salvaje. Y nada, trata justamente de la inserción de un guerrillero que acaba de abandonar la guerrilla y las dificultades que tiene para insertarse a la sociedad. Y que se ve obligado a participar en labores de inteligencia para el gobierno colombiano. Brillante serie. Es que yo de verdad que no, y fíjate, creo que digamos, tengo la misma opinión de las élites políticas del país y de las élites económicas, ¿no?
No pasa nada. No pasa nada. Y dime, ya que estábamos hablando de libros, no sé, tú debes haber leído un montón. 3 libros de historia. No tanto, ¿eh? No, pero no sí. tanto, yo no, me gustaría haber leído más, yo soy lento para leer. Libros de historia. Que tú pienses, bueno, todo peruano debería leer 3 libros de historia. 3 libros de historia. Historia del Tahuantinsuyo de María Rostoroso, claro. Definitivamente. Creo que también, definitivamente, el libro de La rebelión de Tupac Amaru, creo que la de Boleslao Lewin también es muy importante. Uh-huh. Pero creo que la de Booker está muy bien también. La de Booker no es la más grande, pero creo que justamente tiene la ventaja de que te permite las fuentes. Uh-huh. Hace una descripción muy sucinta de los hechos que te puede realmente está escrita como una novela de aventuras, realmente, yeah. El libro de Booker. Uh-huh. Y creo que soy injusto. No. Hay muchos libros más, pero estoy pensando en unos que debería haber alguno acerca de la independencia que yo no conozco porque no, simplemente por ignorante. Ya. Yeah. Por ignorante. Y de verdad me has agarrado frío, digamos. No, estoy bien. Yeah. No, es la pregunta así, medio random que uno hace al final de una entrevista. Oye, te agradezco un montón. Nos hemos quedado hablando casi una hora, pero de hecho podríamos hablar mucho más y nada, pues te agradezco y mucha suerte con los proyectos que vienen. Yo, de verdad, para mí ha sido El espía del Inca ha sido la gran lectura del año pasado. Yo me demoré en leerlo, me refiero a, debí haberlo comprado antes, pero creo que cada vez que buscaba la edición de Lluvia no la encontraba o se había agotado, no sé. Pero al final lo compré en preventa incluso cuando Alfaguara lo lanzó y le ha ido muy bien, ¿no? Yo creo que muy bien, sí. Yo creo que no se merecía menos. Muchas gracias, ¿eh? Y nada, pues ojalá pues que el próximo libro también te interese tanto como ¿no? Porque creo honestamente que de verdad yo no sé qué tan obvio sea para la gente, pero curiosamente yo prefiero que la gente lo descubra ese libro nuevo, porque es gracioso, porque hay, por ejemplo, todo gira en torno a un gran evento en la vida de Rabines que él silencia por completo, y que fue justamente aquello que me dio todo este tema para poder explorar, que es una masacre, una gran masacre en Cajamarca, una gran masacre que todo cajamarquino recuerda, que se llama la Gran Masacre de Yaucán, donde murieron 300 indígenas. Y en realidad toda la novela gira en torno a esa masacre. Wow. Y que es, para parecer, digamos, un evento recurrente en la historia del Perú. Historias de lamentablemente. Y dime, ¿tú consideras que con esta saga de Rabines te estás acercando más a la biografía o lo consideras, digamos, como El espía del Inca, una novela de espías? No, yo creo que es una novela. Yeah. No es una biografía, creo yo, digamos, un instante, porque ¿me estás llamando? Un instante. No, es otra persona. No, sí, es una... yo insisto en que es una novela. Lo que tú mencionaste al comienzo es correcto. Es una reconstrucción de un personaje a partir de lo que se sabe sobre él, pero donde yo he tenido licencia para reconstruir su pensamiento, su sentimiento, sobre la base de lo que se sabe, ¿no? Pero, por ejemplo, él no menciona ni una sola palabra sobre esta masacre, que es central en la novela, y tampoco menciona una cosa también muy interesante que plaga completamente la novela que yo he escrito, que es la presencia de los bandoleros. En Cajamarca había una omnipresencia de bandidaje, que es un fenómeno muy interesante que inclusive ha sido estudiado
ha sido estudiado internacionalmente el tipo de bandidos que había en Cajamarca, creo que en Chiclayo, que básicamente plagaban y que era una consecuencia indirecta de la guerra con Chile, donde básicamente era la tierra de nadie, ¿no? Claro. En fin, pero bueno, lo que quiero decir es simplemente que no es una biografía, yo prefiero decir una novela inspirada en la vida de este señor, ¿no? Ya. Acá, bueno, En fin. apenas salga, voy a estar ahí con la preventa también. Te mando un abrazo hasta San Francisco, Rafael, y Muchas gracias. estemos en contacto para más adelante. Ya, Chao. cuídate mucho, que te vaya muy bien. Chao. Chao.